Hola, buenas tardes. Para comprender el siglo XX hay que tener en cuenta una serie de acontecimientos muy importantes que van a influir, como es lógico, en la historia del arte. El siglo XX es un siglo especialmente convulso, que está caracterizado sobre todo por la violencia y por los grandes acontecimientos que han ocurrido a lo largo de él. El primer paso importante es comprender que muchas de las obras de arte de las que vamos a comentar se crearon antes y durante y después de la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los grandes acontecimientos violentos de toda la historia de la humanidad, con millones de muertos y con la implicación de muchísimos países. Sobre todo la Primera Guerra Mundial ocurrió sobre todo en el espacio de Europa, por tanto todo el arte europeo se ve claramente influenciado por esta violencia de grupo. Prácticamente pisando la propia Primera Guerra Mundial, veremos también la revolución, en 1917, la revolución comunista. La cabeza de Lenin se desarrollará en lo que sería la antigua Rusia y creará una convulsión muy importante, no solamente durante la Primera Guerra, sino también en los momentos posteriores. Como sabéis, la guerra y la propia revolución comunista influenció profundamente no solamente en los felices años 20, que también hubo producción artística, sino también en lo que es la crisis del 29, la Gran Depresión del 29, que no solamente creó pobreza en todo el mundo, sino especialmente en Estados Unidos. Aquí vemos las largas listas de gente buscando trabajo, y eso no en la ciudad, pero luego en el interior veremos también en Estados Unidos, veremos lo que es la pobreza de la gente más humilde. Como reacción a esta pobreza del 29 empiezan a aparecer los grandes nacionalismos, y en este caso sería la gran revolución y la presencia del partido nazi dentro de Europa. El partido nazi era un partido era muy personalista, y como podéis imaginar, no solamente Adolf Hitler, sino también la figura de Benito Mussolini fueron, junto al general Franco, los que encabezaron lo que sería el fascismo europeo. Este fascismo europeo también tiene importancia en el arte, y relegó, en el caso de Alemania, sería el arte degenerado, que sería un poco el arte expresionista que fue abandonado, y también el propio fascismo italiano tuvo sus versiones también, no solamente de apoyo, sino también de repulsa de un tipo de arte. ¿Vale? El que nosotros vamos a estudiar en general es un arte repudiado, es decir, un arte que no se le daba importancia dentro del grupo de los fascismos. El arte en esta primera mitad del siglo XX, como hemos dicho, es un arte en continua transformación, que rompe con la tradición en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito plástico, pictórico y escultórico, sino también en el ámbito de la arquitectura, ¿vale? Pasaremos de una arquitectura modernista o historicista, pasaremos a una arquitectura mucho más funcional. Bajo el paraguas de la Bauhaus, sería la escuela de arte alemana, en la cual cambian los parámetros de arquitectura y de la construcción, y donde se reunirán los principales profesores de Europa en aquel momento, y también de los mejores arquitectos de la primera mitad del siglo XX. Bauhaus es una escuela de arquitectos, pero también es una escuela de diseño, donde se completan todo el proceso constructivo y también el proceso decorativo y de complementos dentro de un edificio. Hay muchos nombres que os irán sonando, pero estos nombres muchos están relacionados con el principio del diseño industrial y también con el diseño de interiores. El propio edificio de la Bauhaus fue diseñado por uno de sus arquitectos y profesores, que era Gropius. Gropius diseñó, como veis, un edificio exento, donde el predominio fundamental sería la luz, las líneas rectas y la forma sencilla, buscando siempre lo que es la funcionalidad, de ahí el nombre de este grupo de arquitectos, la arquitectura funcional. Otro de los arquitectos importantes sería Mies van der Rohe, que diseñó el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona en 1929. En esta obra de Mies podéis ver las cualidades del tipo de construcción funcionalista. Otra de las figuras importantes dentro de la historia de la arquitectura funcionalista sería Le Corbusier, el cuervo traducido. Bueno, Le Corbusier hizo este tipo de edificios que buscaban siempre lo que es la escala humana, pero siempre con elementos sencillos, como veis en estos voladizos, en la Casa de Saboya, y los colores y las formas geométricas, buscando una sencillez del conjunto.
Esta misma sencillez de conjunto la utilizó en otras construcciones, como en esta iglesia, en la cual estamos viendo cómo las formas, en este caso curvas, se adaptan a lo que es la función. Esta idea funcionalista también la aplicó en la construcción de edificios, en este caso en la unidad familiar, que serían los edificios que resultan muy familiares porque son los que se construyen actualmente, y Le Corbusier fue el primero que lo hizo. Como hemos comentado ya, la Bauhaus también utilizó otra serie de aspectos relacionados con la construcción, que sería el diseño de interiores, y en este caso también el diseño de muebles, en este caso unos sillones muy conocidos diseñados por esta corriente artística funcionalista. Si dentro de esta corriente funcionalista tendríamos los arquitectos e ingenieros europeos, aquí tendríamos ya a Frank Lloyd Wright, que sería el gran arquitecto no de la función, sino de organicista. Sería el arquitecto organicista, que es el que se adapta no solamente al ser humano, sino también al espacio circundante. Este boceto de la Casa de la Cascada, uno de los primeros diseños de Frank Lloyd Wright, pues habla un poco de eso, de adaptarse un poco al espacio paisajístico. La propia arquitectura, con formas geométricas muy básicas, se adapta a este espacio natural. De todas formas, también Wright también hizo otro tipo de edificios más vinculados a la función, como en este caso el edificio del Guggenheim, el Museo Guggenheim de Nueva York. Pasamos ahora a lo que sería la pintura, y comenzaremos. Para poder entenderlo bien, tenéis que comprender que el siglo XX es un siglo con muchísimo movimiento en el caso de la pintura. Sería la señorita de Aviñón de Pablo Ruiz Picasso, que introdujo la primera corriente importante, que fue el cubismo, donde las imágenes de esta señorita de un prostíbulo de Barcelona se van desgajando en formas geométricas y con caras muy influenciadas por las máscaras africanas. También otra corriente, que sería el fauvismo, donde el principal representante sería Matisse, y que hace utilizando diferentes colores no representativos de la naturaleza, pero sí representativos de su propio mundo interior, donde el color es el principal protagonista. Otro representante de lo que era la pintura surrealista, la pintura de los sueños, sería Salvador Dalí. Y aquí vemos lo que sería La persistencia de la memoria, uno de los cuadros más conocidos de él, en el cual utiliza una serie de símbolos relacionados con el paso del tiempo, con el sueño y con la languidez de los sueños profundos, donde aparecen elementos simbólicos. Otro artista importante sería Marcel Duchamp, que es el que creó la corriente, sería el dadaísmo. Aquí tiene una serie de obras escultóricas, en este caso una de las más conocidas, que sería Rueda de bicicleta sobre el banco, y la siguiente, que sería una que se llama Fuente, que es un original masculino, donde lo que se buscaba es la provocación y la desmitificación del arte. Otra corriente artística importante sería la abstracción. En este caso es una obra aquí de Vasily Kandinsky, que incluye, como digo, los elementos ya ni siquiera simbólicos, ni siquiera geométricos, simplemente los elementos personales, donde no hay ningún tipo de representación de objetos conocidos, la abstracción. Dentro de la abstracción, en este caso escultórica, tendríamos la obra de Alexander Calder, que Alexander Calder era ingeniero, pero que tiene una obra, en este caso, abstracta, simbólica y en cierto modo infantil, que conecta muy bien con su querido amigo Miró. Y luego también dentro de este ámbito tendríamos a Julio González, que fue el primer artista que trabajó lo que sería la escultura en hierro, directamente en soldadura y buscando con elementos también abstractos. Lo que es la escultura en bronce, tenemos un gran representante que sería en este caso Pablo Gargallo, que trabaja lo que es la figuración. Podemos ver una serie de elementos interiores y huecos que describen también el espacio interior de la figura y de la escultura. Y ya para expresar lo que es el movimiento dentro de la escultura, pues tenemos aquí una obra de Boccioni, también en bronce, en la que se describe un paso adelante, una especie como de estera escultórica y física de un cuerpo caminando. En el caso de la segunda parte del siglo XX, la velocidad de los acontecimientos va en aumento y el arte se ve influenciado por ello. Tenemos que recordar que termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos importantes, como la Guerra de Corea, la creación del Estado de Israel, la Revolución Cubana,
la dictadura de Chile y Argentina, el acercamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la caída del muro de Berlín, la construcción de la Unión Europea, es decir, una serie de acontecimientos que van a tener una influencia crucial en el arte y, por supuesto, en todas sus manifestaciones. En el caso de la arquitectura, el tránsito del funcionalismo a la arquitectura de autor es muy evidente en autores como Frank Gehry. Como estáis viendo la imagen, esta sería la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao. Y también aquí la siguiente vais a ver una imagen del Guggenheim de Bilbao ya terminado, concluido. Como veis, las características han cambiado totalmente. Es una arquitectura, como decimos, de autor, donde las formas han cambiado radicalmente. En el caso de la arquitectura de autor, y también existe incluso una vuelta al pasado, hoy podemos ver la arquitectura de Johnson y Burgess, donde utiliza incluso una estructura de frontón clásico y lo adaptan a un edificio en rascacielos. Otro aspecto interesante de estos dos autores serían las Torres Gemelas de Madrid. En este caso no serían las Torres Gemelas, sino se llamarían las Torres Kío, que son dos torres inclinadas. Ya conocemos la obra de Mies van der Rohe, pero aquí estamos viendo un rascacielos, es decir, el artista alemán se sitúa y se va a Estados Unidos, donde desarrolla un tipo de arquitectura de grandes rascacielos. La ópera de Sydney del arquitecto Utzon también desarrolla una manera de simplificación de la arquitectura, en este caso con unas grandes velas que le han dado todo el carácter a una ciudad desde una obra particular de un autor. En el caso del Centro Georges Pompidou de París, fijaros que esto es una arquitectura totalmente despojada, es decir, no tiene paredes, las paredes son de cristal y están a la vista todos los elementos, tanto del aire acondicionado, las escaleras de mecánica, todo el sistema de electricidad, es decir, es una arquitectura despojada de piano y Rogers. Jan Nouvel también tiene varias obras en España, concretamente la Torre Akbar, que estáis viendo que está en Barcelona, y también sería dentro del Centro de Arte de Reina Sofía, lo que sería la ampliación de este enorme hospital, lo que es la parte trasera, una especie como de vestíbulo posterior. Si pasamos a lo que sería la escultura, tenemos que empezar a hablar de autores como Karl André, que dentro de la corriente minimalista, es decir, la mínima expresión artística y el máximo efecto, crea una serie de instalaciones que buscan, utilizando lo que son las formas geométricas, a veces la espiral, la alineación, las formas cúbicas, intentan crear obras, como digo, mínimo, donde sea la máxima expresión con el mínimo, con el mínimo despliegue técnico. De gran interés la obra de Mario Merz, que utiliza lo que serían las formas estructurales, los espacios interiores y sobre todo el carácter funcional de los materiales. Es decir, que utilizando diferentes materiales plásticos, en este caso el cristal, la piedra, el metal y la madera, crean una especie como de pequeñas casas o cabañas iniciales o primitivas. Si comenzamos con la pintura, tendremos que empezar a hablar de un artista que se llama Jackson Pollock, un artista americano, que desarrolló lo que sería el tipo de pintura de action painting, es decir, pintar directamente sobre el lienzo con motivos abstractos. La intención era crear una gestualidad del gesto artístico y del creativo, y al mismo tiempo los resultados, como veis, una enorme maraña de colores profundamente plástica. Hey Theodore, what are we gonna do tonight, man? Theodore? You ain't hanging out with me calling me no Theodore. Otra corriente muy importante dentro de la pintura sería el arte pop. Utiliza lo que son las estrategias del diseño gráfico y en este caso las obras de Andy Warhol. Como digo, utiliza la publicidad y estos resortes publicitarios para hacer una obra profundamente colorista, pero siempre en contenido. Por
Profundizando en el arte geométrico tenemos las obras de Vasarely, utilizando formas geométricas de desarrollo, como veis, efectistas para la vista y que son profundamente modernos. En España hay algunos artistas de gran importancia como Antoni Tapis, que trabajan lo que es el arte povera, es decir, trabajando con materiales humildes, desarrollan un arte gestual muy próximo al action painting, pero dentro del ámbito europeo con la simbología, en este caso española y catalana. También en España podemos apreciar lo que es la obra de Antonio López, con la pintura hiperrealista, es decir, la descripción de la realidad hasta su más mínimo detalle, pero siempre con un punto un tanto romántico, como en el caso de la obra Gran Vía, donde se aprecia toda la ciudad pero vacía de personas. Finalizamos con el nuevo realismo de Francis Bacon, un artista que trabaja lo que sería la forma, en este caso interpretando la obra de Velázquez y al mismo tiempo también utilizando lo que es la idea del autorretrato, un nuevo expresionismo, en este caso figurativo. Bueno, os invito a que estudiéis el siglo XX con la misma intensidad que estamos viviendo el siglo XXI. Recordar que todas las cosas son consecuencia de algo y el arte, por supuesto, es consecuencia de lo que hemos vivido y seguramente también de lo que viviremos. Saludos.